Legalmente, si Cuadri llegara a ganar, vaya, tendrán que recurrir a una opción B y no es viable. Entonces, Cuadri no está en la lista, no puede ni siquiera ir Preciado, se lo sacaron de la manga, que quién sabe dónde salió. Pero Xochitl Gálvez, déjenmelo en los comentarios si vemos, ahorita los voy a leer para ver si nos aventamos, aunque sea un fragmentito de Cuadri y de Preciado. Pero vamos con Xochitl Gálvez. Porque Xochitl Gálvez también tuvo sus momentos. Su momento en el PRD es un discurso y el discurso en el PAN es otro. En el PRI, vaya, no tampoco tiene mucho caso que nos aventuremos al del PRI. Pero vamos a escuchar brevemente parte del discurso de registro de Xochitl Gálvez en el Partido Acción Nacional. Muchas gracias, mi querida Ceci, por esta presentación, mi querido Marco. Qué gusto, Rommel. Gracias. Estoy en casa, me siento como en casa, porque siempre he estado cerca del Partido Acción Nacional. Yo tengo que reconocer que llegué a la política porque un presidente emanado de Acción Nacional me abrió la puerta, no esa puerta que me cerraron hace 15 días en Palacio Nacional. El presidente Fox, sin conocerme, simplemente sabiendo de mi trayectoria como ingeniera, como una mujer que venía de un origen indígena, sabiendo que había trabajado por la causa indígena durante muchos años. Yo trabajo desde los 14 años en las comunidades indígenas de Francisco y Madero, metiendo agua, construyendo escuelas, alfabetizando, dando clases, defendiendo a las mujeres de tanta violencia que se daba por esa región. Ahí empezó mi lucha a los 14 años contra un cacique que nos tenía asoleados en el pueblo. Felipe Contreras y su hermano Telésforo Contreras eran los que mandaban y desde ahí nació la conciencia de que había que organizarnos y cambiar la historia. Así fue como llegué a trabajar a la presidencia municipal de Tepatepec como escribiente del registro civil y posteriormente me volví la oficial primera del registro civil en solo 2 años. Es porque he sido una mujer siempre que se aplica, que trabaja, que le lucha y al mismo tiempo hacía la preparatoria por las tardes en Mixquiahuala. He trabajado y he estudiado desde que tengo 8 años, o sea que conozco esa vida de esfuerzo, de trabajo. Esa vida que hoy el presidente quisiera minimizar, pero le va a dar en la cara pues las historias de trabajo al lado de los pueblos y comunidades indígenas. Posteriormente, yo soñaba con salir de esa violencia, yo soñaba con salir de esa pobreza y decidí irme del pueblo, decidí llegar a esta ciudad sin conocer a nadie. No conocía más que a una chica que había casado, que me consiguió un cuarto de lámina en Iztapalapa y un joven que también había nacido en el pueblo, que me consiguió la ficha o me llevó a sacar la ficha a la facultad, al imán, para entrar a la facultad de ingeniería. Nunca me imaginé, nunca pensé que iba a poder ser ingeniera, nunca pensé que iba a ser empresaria, mucho menos que iba a estar en un gabinete presidencial y ahora pues como una aspirante que va a coordinar y bueno, el Partido Acción Nacional de verdad que ha sido una casa para mí. Cuando el Headhunter finalmente me sentó con Vicente Fox y yo le planteé la posibilidad de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, los acuerdos de San Andrés Larraínzar, el presidente Fox dijo sí, va. ¿Qué tenemos que hacer para que esos acuerdos de San Andrés lleguen al Congreso? Y yo nunca me imaginé que un gobierno aparentemente de derecha tomara las causas de la izquierda, que este gobierno que se decía que estaba en contra de los pueblos y comunidades indígenas fuera el que enviara los acuerdos de San Andrés al Congreso. No fue una negociación fácil, nunca salen las leyes en los términos que queremos, pero finalmente logramos una reforma constitucional incompleta que en su momento alguien me dijo, oye, pues tienes que salir a declarar que esta reforma está bien, porque yo había declarado que estaba mal,
Y le hablé al presidente Fox y le dije, ¿sabe qué, señor presidente? Prefiero irme de su gobierno, pero yo no voy a decir que esta reforma salió bien, porque la verdad es que no salió bien. Y el presidente Fox me dijo, yo voy a cambiar mi postura, tú tienes razón, esta reforma que se sacó en el Congreso es insuficiente. Prepara una nueva propuesta para ver si podemos corregir el tema de tierras y territorios, el tema de autonomía y libre determinación, los temas del pleno acceso de los pueblos indígenas a los recursos naturales. Nunca fue posible volver a discutir nuevamente esta reforma constitucional y ahora como senadora de la República he presentado esta reforma constitucional, pero no hay el ánimo de sacarla. Este gobierno que dice estar del lado de los pueblos indígenas es absolutamente falso. Al día de hoy no hemos recibido esta reforma constitucional que reconozca plenamente los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, en ese tiempo con Fox logramos otras cosas, logramos electrificar a 2 millones de personas, logramos construir 10 universidades interculturales bilingües, logramos llevar agua potable a más de 1 millón de mujeres, porque las mujeres son las que cargan con el agua, cuando no hay electricidad son las que muelen en el metate, son las que tienen que lavar a mano. Nunca se me olvidará cuando a Paco Gil le planteé. Miren, suficiente de Xochitl Gálvez, porque el mismo discurso lo repite con el PRD, solo con el PRD reconoce a Zambrano. Entonces, lo que están haciendo estas figuras, lo que está haciendo Xochitl Gálvez es, también lo hizo Santiago Krill, pero lo harán cada uno de ellos, es resaltar sus virtudes, ¿no? Entonces, Xochitl Gálvez, que trabajó con un panista, pero que fue candidata al PRD en Hidalgo, van a resaltar lo que hicieron en respectivas administraciones. Ahora, cuando Xochitl Gálvez llega y presume a Vicente Fox, hermana, ahí no es. O sea, ¿quién presume a Vicente Fox? ¿Y por qué presumen a Vicente Fox? Miren, nosotros estamos buscando una entrevista con Xochitl Gálvez porque hay una serie de información que está circulando, ¿no? Dentro de todo esto. Y Xochitl Gálvez viene con la bandera de yo soy indígena. Pero hace unos días, voy a rescatar, a ver si no me banean por eso, pero hace unos días encontraba, ¿no?, un video en donde pues Xochitl Gálvez dice que uno decide, ¿no? O sea, que no es un tema de si quiero o no, o sea, de nacimiento o no, sino que es de uno decide si es indígena, ¿no? Y aquí está el video, fue una entrevista que le hicieron hace un par de días en ¿cómo se llama? Esta televisora, en Telereportaje. Vamos a escuchar lo que dijo Xochitl Gálvez cuando le preguntan, pues, a ver, ¿cómo anda la cosa el tema de ser indígena? Y su respuesta es esta. También por el cartón que le hizo el Fisgón, ¿no? Donde deja entrever que sus orígenes no son lo que usted dice. Bueno, ¿y él tiene el indiómetro o qué? O sea, tú decides si quieres ser mestizo o quieres ser indígena. Yo decidí ser indígena. Y con eso me quedo. Ella decidió ser indígena. No nació, ella decidió. Y es muy diferente decir yo decidí ser indígena a ser yo soy indígena. No quiero restarle no quiero restarle importancia ni mucho menos, porque yo creo que el trabajo que se debe de hacer con las comunidades y los pueblos originarios es mucho más grande. Pero el que tú vayas por la vida diciendo es que yo soy mestiza, pero decidí ser indígena, no te hace como tal 100% indígena. Y esto va mucho más allá de las críticas de si la vestimenta que utiliza es original de humanos indígenas o de creadores de pueblos originarios o si es de alguna marca. Esto va mucho más allá de cómo se viste y demás. Es un tema de, ok, entiendo que tu convicción sea esa, pero no puedes decir que eres indígena solamente porque tú decidiste serlo cuando no naciste en una comunidad, pero entonces vas narrando durante todos tus speech políticos que es que si eres indígena y eres indígena. La narrativa debería de ser distinta. Si quieres resaltar y quieres trabajar, adelante, eso es otro boleto, pero decirte que eres de un pueblo originario es muy distinto y es lo que les decía, no por mucho huipil que uses te conviertes en integrante de un pueblo originario, no pasa así.
No por mucha vestimenta quiere decir que eres, claro que no, porque tienen usos, tienen costumbres, porque tienen acuerdos, porque tienen reglas, porque tienen su propia forma de gobernarse, porque tienen sus propias dinámicas y cada una es distinta. Tampoco puedes decir que eres indígena y querer globalizarlos a todos porque cada uno de los pueblos originarios tiene distintas reglas. Cada uno de los pueblos originarios tiene sus propios métodos de gobierno, tiene sus propias ideologías de gobierno, tienen sus propios problemas también, y hay muchas cosas que se deben de regular. Ahora, que en esta administración, dice Xochitl Gálvez, quiso arreglar lo que hace en la administración de Fox, no le salió, y ahora como senadora quiere llegar y hacer una nueva reforma. Ya se sentó Xochitl Gálvez, ella tanto que ha presumido, porque, ojo, cuando Xochitl Gálvez era representante del Instituto Nacional Indigenista con Vicente Fox, ellos propusieron una reforma que fue un fraude, ella lo reconoce, qué bueno que lo reconozca, fue un fiasco. Esa reforma era por el reconocimiento de los pueblos originarios, el reconocimiento de los derechos indígenas. Y entonces esa reforma fue un fiasco. A partir de ahí, simplemente, vaya, se echaron para atrás y nunca más volvimos a ver a Xochitl Gálvez que tuviera un trabajo relevante dentro del Instituto Nacional Indigenista. Ella dice, es que se crearon 10 escuelas, les llevamos agua. ¿Está bien? ¿Eso es suficiente? Por supuesto que no. ¿Okay? ¿Fue suficiente? Claro que no fue suficiente. Y llevarlo como una bandera es que nosotros hemos hecho tanto, creo que es un error, pero esa es su estrategia política. Entonces, Xochitl Gálvez va con esta bandera de, no, es que yo soy indígena y es que, cuando en los hechos, cuando fue esa reforma no hizo absolutamente nada. Y uno de los errores más grandes que tuvo esa reforma es que nunca le consultaron a los pueblos indígenas, nunca se las consultaron. O sea, llegaron con una idea de, esto es lo que yo creo que deberían hacer. Entonces, Xochitl Gálvez viene con la idea de, yo me siento indígena, y por ende soy una voz autorizada para hacer una reforma sin consultarles a los pueblos originarios. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer una reforma sin consultarles? Porque es exactamente lo mismo que hizo Xochitl Gálvez en el 2000 con Vicente Fox. Poner sobre la mesa una reforma sin consultarle a los reformados. Y llegaron con esta, bien panista, diríamos al final del día, llegaron con esta idea de yo soy superior, yo soy mejor, yo no lo sé, y como Xochitl Gálvez viene de la idea de yo soy indígena, entonces ella se siente una voz autorizada para llevar adelante el tema indígena. ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A quién le preguntó? ¿Cuándo le respondieron? ¿A cuántas personas le preguntó? ¿Hizo asambleas? Porque yo a Xochitl Gálvez solo la veo en el Senado. No la he visto hacer otro recorrido. Xochitl Gálvez solo la veo en el Senado, de botarga, con la botarga del dinosaurio, o cuando fue lo de los Legos, o la veo en una gira como la de Silvano, con el banquito, un plantón afuera del presidente, afuera del Palacio Nacional, esperando que le abrieran. Es lo único que he visto de Xochitl Gálvez. Pero no he visto a Xochitl Gálvez en un pueblo originario sentada con la gente y diciendo, a ver, échame, ¿qué necesitas? Eso yo no lo he visto. Entonces, se dice representante de los indígenas o se dice indígena, pero no les quiere ir a consultar su reforma y luego se queja porque la reforma está detenida en el Senado. ¿Cuándo les consultó? Quieren cuestionar a Morena porque no ha hecho una reforma, adelante, pero no porque sean representantes, y ojo, no porque exista la cuota indígena y tengamos diputados, que algunos no la cubren, pero órale, tenemos diputados que cumplen con la cuota, quiere decir que entonces ellos ya son una voz autorizada meramente para decir, vamos a hacer una reforma. Ellos todavía tienen, o sea, lo que hace el que estén ahí es que ellos tienen la facilidad de llegar con los pueblos originarios, sentarse con ellos, con sus propias comunidades y decir, ¿qué necesitamos? Pero hay que entender que no todos los pueblos originarios no son iguales. No tienen las mismas necesidades. Por eso es inconcebible que una sola persona que se siente indígena por decisión tome decisiones sin consultar a los pueblos originarios, cuando incluso en la ley dice que hay que consultarles, ¿no? Pero ahí está Xochitl Gálvez. Entonces, bajo esta narrativa, Xochitl Gálvez, pues va, ¿no? Que lleva sus firmas y qué maravilla. Yo no dudo que Xochitl Gálvez pueda conseguir las firmas, ¿eh? Ojo, ninguno, vaya, Cuadri no creo que las consiga y tampoco Preciado. Pero Santiago Krill y Xochitl, las firmas no van a ser un problema, ¿eh? Para los que las firmas eran un problema, ya se fueron. Para ellos no va a ser problema las firmas. Y qué bueno que las consigan. Pero que ya por eso vayan a ser candidatos y que ya por eso su narrativa vaya a ser validada, eso es un error. Pero vamos a ver qué dijo Xochitl Gálvez en el PRD. Porque como les dije, Xochitl Gálvez se fue, ¿no? Se fue al PRD
Y estando Xóchitl Gálvez en el PRD, la señora se aventó un discurso, ¿no? Diferente. Ahí Xóchitl Gálvez, pues, vaya. No, es más, espérenme. Antes de que me vaya a lo del PRD, ahí viene lo de Xóchitl Gálvez, porque antes de irme con el PRD, todavía con el Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez le pidió perdón a los panistas. Bueno, quiero que ustedes lo escuchen. Yo le quiero pedir a los militantes de Acción Nacional que no se enojen conmigo si no tengo una credencial. Pero miren, no tengo acta de matrimonio y tengo 30 años con el mismo marido. O sea, eso de los papeles, pero miren, he sido una mujer honesta como funcionaria pública. Los puedo mirar a los ojos y les puedo decir, nunca me he robado un centavo. Por eso puedo darle la cara a los mexicanos. He trabajado con... O sea, es neta, Xóchitl. Le pidió a los panistas que no se enojen con ella por no tener una credencial. Pero vaya, no está casada y lleva 30 años con lo mismo. O sea, sé que fue un chiste, pero no dio risa. ¿Eso qué? O sea, uno tiene que, oiga usted, o sea, uno tiene que llegar a decirle a un partido político cuál es su situación, cuál es su estatus, si es soltera, casada, viuda, divorciada, en unión libre, para que entonces la consideren y no se enojen con ella y le den simpatía. ¿Es en serio? Lo conservador, no importa si te dices muy de izquierda o no de izquierda, ser conservador se lleva en la sangre. Entonces, todavía hay quien considera que es importante rendirle cuentas a un partido sobre tu situación familiar. Ok, maravilloso. Y ahora pasamos de la conservadora Xóchitl a la progre Xóchitl. Porque con el PRD, Xóchitl Gálvez también se aventó su discurso, más o menos lo mismo que acaban de escuchar. Solo que en este momento lo que les voy a poner es a una Xóchitl Gálvez que pues le celebra y le reconoce al PRD, ¿no? El que la haya apoyado y respaldado cuando fue candidata en Hidalgo. Pues de este documento de que avala que ya fui aceptada, que cumplí con todo, con la 3 de 3 con la violencia, con mi declaración patrimonial y con todo y cada uno de los requisitos que me pusieron. Y decirle al PRD que, bueno, de repente sí soy un personaje atípico, porque decían, ¿qué hace Xóchitl con el PAN? Si ella empezó en la LOM. Y bueno, pues sí es una historia de lucha y de lo que habla mi querido presidente Zambrano, pues es que siempre estuve en contra de la injusticia, que yo buscaba cómo cambiar la historia. Yo ahí en Tepatepec teníamos un cacique, don Felipe Contreras y don Telésforo Contreras, que nos tenían asoleados. Obviamente hoy van a mi pueblo 60 años después y es otra historia, o sea, es un pueblo bastante ya con pavimento, con drenaje, pero cuando yo era niña, pues eso era muy desolador. En ese entonces no había escuela secundaria, solo había escuela primaria, había que emigrar para salir de Tepatepec a estudiar. Pues es una zona con muchos problemas de violencia hacia las mujeres. La verdad de las cosas es algo que se tiene que superar en algún momento de la vida, porque pues sigue habiendo mucha violencia en esa región y en otras regiones del país. Entonces, pues yo cuando llego a esta ciudad y conozco pues un poco esta parte de la LOM y de que pues por ahí vamos a hacer la revolución, yo dije, pues de aquí soy. Fui una estudiante inquieta en la Facultad de Ingeniería, siempre buscando esta reducción de la desigualdad. Lo viví en carne propia, el que llegues a la facultad con el bajo nivel académico, pues es casi un milagro que la termines, es casi un milagro porque pues yo era de 10 en mi pueblo y acá era de 4, digo, puta, ¿qué hago? Y allá pues no te daban inglés y acá todos los libros de computación estaban en inglés. Entonces, el problema de México es que el piso no está parejo. El problema es que los más iguales siempre logran brincar. Entonces, de lo que se trata pues es justo eso, ¿cómo hacemos para que este país
le dé chance a todos con oportunidades. Y yo le estoy agradecida al PRD porque me acompañó en Hidalgo. Tú fuiste mi coordinador de campaña. Tú viviste, aunque ya no traigo frijón con el PRI, ya lo superamos, Fíjate cómo estará de cabrona la 4T que nos tuvimos que juntar. Tú viviste cómo empezamos en 6, 7 puntos y cómo en ese entonces solo nos dieron 6 semanas de campaña, ¿eh? Acotaron los tiempos de campaña para que no pudiéramos crecer y cómo semana a semana, con la Xochilseñal, con los carteles, porque nuestra propaganda nos las tumbaron la primera semana, y cómo la gente empezó a creer en un sueño. Ese sueño que venía yo de construirlo desde la Comisión de los Pueblos Indígenas, donde tengo que reconocer que cuando yo le planteé a Vicente Fox que enviara los acuerdos a Andrés Larraín y me dijo que sí, dije, cabrón, ¿cómo? O sea, el PAN se acepta que los acuerdos de Andrés vengan al Congreso y de ahí pues recorrí este país por sus entrañas, conozco México como pocos políticos lo conocen. He estado en la Alta Tarahumara, en la Baja Tarahumara, he estado en la Serie, he estado en la Huirrárica, en la Tepehuana, en la Cora, he estado en la Lacandona, he estado en la zona Maya, he estado en la zona Náhuatl de Veracruz, la de la montaña de Guerrero. O sea, recorrí el país con muchísima pasión y cuando lo recorrí me di cuenta de lo mucho que hacía falta en los estados, en mi estado de Hidalgo. Y fue una gran experiencia, jefe Zambrano, haber compartido contigo y con el PRD ese sueño de transformar Hidalgo. Yo, aunque me digan que hoy gobierna Morena, la neta es que eran los del PRI que se fueron a Morena, digo, que no se hagan muchas ilusiones. O sea, el Morena se llenó de muchos del PRI y ahora dicen que nosotros somos los que nos juntamos con ellos. Entonces, la verdad de las cosas es que yo creo que lo que hay que poner en la agenda son las cosas importantes. Como tú sabes, yo quería ser jefa de gobierno de esta ciudad, había trabajado durísimo, tenía un plan, que por cierto, quien sea se lo voy a dar, Suficiente. Las risas a veces me tensan un poco. ¿Escucharon cuando Xochitl dijo, así de cabrón está la 4T, que nos tuvimos que juntar?